¿Hacia dónde tú ves que se dirige el mundo con esta competencia tan fuerte entre China y Estados Unidos? Estamos en una segunda guerra fría. El bloque vencedor de la primera sigue siendo más o menos el mismo, Estados Unidos, el mundo anglosajón, y en el otro bando es el de los BRICS. ¿Cuáles serían las consecuencias de un mundo post-estadounidense en esta segunda guerra fría? Lo que sí puede pasar muy probablemente es que el resultado pues sea distinto del de la primera. Los chinos utilizan redes sociales para llegar a la gente muy joven. En TikTok, en Xiaohongshu, la gente muy joven ve cómo se vive en China, cómo se está desarrollando ciudades donde los rascacielos están como si viviesen en un mundo ciberpunk. Mientras que tienes calles de Filadelfia pues llenas de gente zombie por el fentanilo. La historia de Estados Unidos es la historia de una democracia que ha exterminado gente. La idea de que la democracia es el más excelso, superior y sublime sistema político que ha existido. Y hay gente que le cuesta entender que hay democracias que realizan genocidios, que realizan exterminios, que realizan represión política, que asesinan a gente. A mí me parece que todavía, incluso los que lo gobiernan, no se han enterado. El mayor enemigo geopolítico de Estados Unidos no es China, ni es Rusia, es... Para el episodio de hoy del podcast Creando Capital con el economista youtuber, tenemos una conversación con Santiago Armesilla, politólogo, doctor en economía y divulgador también aquí en YouTube. Vamos a estar hablando sobre las transformaciones económicas que ha desatado Donald Trump, también los movimientos de China, el papel de Hispanoamérica y qué podemos hacer ante todos estos cambios. Como puedes ver, nos encontramos en la ciudad de Salamanca, que parece sacada de una película. Esta es una ciudad con muchísima historia y como puedes ver aquí se puede ver reflejado en su arquitectura también. Pero para el episodio vamos a ir a la oficina de Santiago, donde comenzaremos a conversar para que nos dé su diagnóstico de la situación actual. Bueno, Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación y por invitarme también a tu oficina. Pues nada, gracias a ti y espero que te guste el ambientazo que hay aquí, claro. Claro que sí. ¿Qué te voy a decir? Bueno, y comencemos directamente por tu diagnóstico de la situación actual. ¿Hacia dónde tú ves que se dirige el mundo con esta competencia tan fuerte entre China y Estados Unidos? A ver, yo para empezar te digo lo que siempre digo, no soy pitoniso, no soy vidente, nadie lo es realmente, los profetas son todos unos impostores y unos timadores y por tanto no tengo ni idea de dónde va el mundo. Lo que sí entiendo es la situación en la que estamos, el aquí y ahora, en el que yo te diría que estamos en una segunda guerra fría, es el análisis que yo hago desde hace años, no soy el único que utiliza ese término. Y en esa segunda guerra fría, pues los bloques son parecidos a los de la primera, pero con matices. Tenemos el bloque vencedor de la primera sigue siendo más o menos el mismo, Estados Unidos, el mundo anglosajón, las democracias liberales, burguesas avanzadas, capitalistas de mercado pletórico, que diría Gustavo Bueno, Unión Europea, OTAN, Comisión Trilateral, porque ahí está Japón también. Y en el otro bando, pues sigue estando Rusia y Bielorrusia, que fueron partes de la antigua Unión Soviética, pero no se trata de un bloque homogéneo a nivel ideológico como el de la Primera Guerra Fría, el bloque del Imperio Soviético, sino que es un bloque mucho más heterogéneo, que es el de los BRICS, el de los BRICS Plus, que eso sí está liderado por una potencia, la República Popular China, que tiene la misma ideología con matices que la Unión Soviética, que fracasó, y que simplemente ha adaptado pues, el marxismo-leninismo a su idiosincrasia cultural confuciana, legalista y taoísta de 5 milenios de existencia. Y esa República Popular China pues, no tiene digamos, los problemas económicos ni tecnocientíficos que tuvo la URSS en su día. Y lo que sí puede pasar muy probablemente, salvo hecatombe, salvo catástrofe, es que en esta Segunda Guerra Fría el resultado, que quizás se dirima entre mediados y finales de este siglo, quizás lo veamos siendo muy ancianos, pues sea distinto del de la primera. Eso es lo que te puedo decir. Y hay muchos análisis actualmente, se habla mucho de Ray Dalio en YouTube, sabes que él habla del cambio de orden mundial. No sé si tú harías la misma caracterización que él está haciendo de este momento. Hombre, siempre ha habido cambios en los órdenes mundiales, ni siquiera ha habido uno estrictamente, sino que ha habido órdenes impuestos por imperios que han competido con otros para instalarse como hegemones. Es decir, como es prácticamente imposible, a mi juicio, la totalización del mundo desde una única potencia política, desde un único imperio, salvo, yo que sé, que nos tengamos que unir toda la humanidad porque nos invada una civilización extraterrestre y tengamos que ir contra ellos, pues evidentemente
yo creo que lo que hay es un conjunto de bloques geopolíticos que compiten por hegemonizar el planeta a nivel mercantil, a nivel comercial, a nivel de influencia sociocultural. Los chinos lo están empezando a hacer ahora, por ejemplo, creo que en redes sociales lo están haciendo bastante bien, en TikTok, en Xiaohongshu, están teniendo todavía no tienen medios de comunicación de masas tan potentes como los estadounidenses, ni tienen comprados a miles de periodistas en Europa, como y en otras latitudes, como también en Iberoamérica pasa, pero sí es verdad que a nivel de propaganda de sus ideas, incluso de propaganda por el hecho, lo están haciendo bien. Hace poco pues han actualizado la cuestión de los visados y hay varios países del planeta, entre ellos España, que van a poder estar durante bastante tiempo sin visado permaneciendo en China. Y eso pues es en plan, ¿queréis ver cómo somos, cómo lo hacemos? Venid aquí, comprobadlo por vosotros mismos. Es decir, no hace falta levantar un telón de acero, sino simplemente pues la propaganda por el hecho, que dirían los anarquistas del siglo XIX, es suficiente para ellos. Así que en ese sentido pues sí puede haber, yo creo que no en el sentido de Dalio, un paradigma de cambio de hegemonía, pero la nueva hegemonía que venga va a seguir siendo contestada, si se produce ese cambio, por el mundo anglosajón, aunque es verdad que ese mundo anglosajón está en un proceso de caída en picado, de descomposición muy lenta, que lo interesante sería analizar cómo ha ocurrido y por qué, y cuáles serían las consecuencias de un mundo post-estadounidense, vamos a llamarlo así si quieres. En este episodio estamos hablando de tendencias económicas, conflictos geopolíticos y los grandes cambios en el orden global que, como dice Rey Dalio, agarran de sorpresa a la mayoría de las personas. Si no entiendes el sistema en el que juegas, si no creas capital estratégicamente, seguirás dependiendo de otros para que tomen las decisiones por ti. Por eso las entrevistas y documentales que publicamos aquí en el canal, y por eso lanzamos nuestra newsletter con análisis semanales que llegan directo a tu correo electrónico. Si te interesa conocer cómo todos estos cambios están afectando tu bolsillo, diversas formas de proteger tus ahorros y qué oportunidades reales de generación de ingresos y de inversión voy identificando en esta nueva economía, tan solo haz clic en el enlace que te dejamos en la descripción del video o escanea el código QR, escribe tu nombre y tu correo y quedarás suscrito a la newsletter. También tendrás acceso a algunos regalos que preparé para ti. Recuerda que estas no solo son noticias, sino claves para proteger y hacer crecer tu patrimonio. Y ahora continuemos en conversación con Santiago Armesilla. Y bueno, me llama la atención lo que comenta esto de lo que está pasando en China, o sea, culturalmente como ideológicamente también. Ahora el streamer que fue a China, eso se viralizó bastante. Speed, sí. Exactamente, lo que vimos también cuando el tema de TikTok, el baneo y demás, que la gente se empezó a pasar de Estados Unidos a las redes chinas, se está empezando a dar como ese intercambio cultural, también con lo de la guerra comercial, lo que se reveló de las marcas que, bueno, se hacen mucho más baratas en China, como que el discurso está cambiando un poco, me parece a mí, ¿no? Bueno, los chinos saben que, por ejemplo, los que son menores de 45 años cada vez ven menos televisión. Claro. Y esto es importante, porque la televisión ahora es una cosa de gente mayor, despectivamente se les llama boomers, o de la generación anterior, incluso de la generación silenciosa se dice, y alguien de la generación X. Yo, por ejemplo, hace poco estuvimos viendo en España la media de edad de la gente que ve cadenas de televisión. Y, por ejemplo, hay cadenas, no voy a decir nombres para no hacer publicidad, que tienen una media, la más joven, de 55 años. Y hay otras que llegan a 60 o a 65. ¿Qué está pasando? Que la gente más joven ya no se informa a través de cadenas, que es verdad que tienen mucha presencia mediática, que fluyen socialmente, que salir en ellas te da una cierta repercusión, a mí me ha pasado, pero realmente la gente se informa a través de redes sociales, sobre todo. Otra cosa es cómo se filtra esa información, pero claro, es que no puedes poner puertas al campo. Es decir, existen en X, antes Twitter, pues la capacidad la opción de que haya gente que tenga la capacidad de verificar noticias o no. Ahora Facebook lo ha incluido. Pero claro, aquí cabe la pregunta, que incluso es una pregunta que habría que plantear a la propia prensa. ¿Quién verifica a los verificadores? Que a mí me parece que es la madre del cordero de toda la información que se distribuye por todo el mundo. O sea, ¿por qué? Porque la prensa, los periodistas, se verifican a sí mismos como profesión, como profesionales que supuestamente le dicen a la gente que consume información que es verdad y que no, o que debe ser tomado como verdad y que no. Y al final, pues estamos viendo también un momento interesante porque los chinos utilizan redes sociales para llegar a la gente muy joven.
La gente muy joven ve cómo se vive en China, cómo se está desarrollando las ciudades de primer, segundo, tercer y cuarto nivel, cómo hay ciudades donde los rascacielos están constantemente iluminados como si viviesen en un mundo ciberpunk, mientras que pues tienes calles de Filadelfia pues llenas de gente zombie por el fentanilo. Entonces, ante eso, ¿qué pueden hacer los medios de comunicación de masas tradicionales? Muy poco. Muy poco. Va a llegar un momento en que si las cadenas televisivas no se adaptan a este nuevo formato tecnológico, a este nuevo formato de difusión, se van a ver muy desbordadas. Porque la gente más joven quiere información muy condensada en muy poco tiempo, aunque es verdad que hay gente que ve vídeos muy largos y toma nota y escribe, a ti te pasa y a mí también. Pero el futuro del periodismo tiene que cambiar, tendrá que adaptarse o va a ser una profesión. Es que ya prácticamente, bueno, ya ves el equipo que tenéis aquí, es decir, no es necesario sacarte la carrera de periodismo para sacar buena información y para llegar a la gente. Y los periodistas desde hace décadas se han autoerigido o les han codirigido para convertirse en la profesión que verifica qué es la verdad y qué no, y lo del derecho a la información y tal. Y muchas veces se ha descubierto que lo que hace la prensa tradicional es precisamente lo contrario. Desinformar, malinformar, orientar a la población en un sentido u otro ideológico según el poder político y económico que sea. Y en las redes sociales, que es verdad que están controladas por grandes conglomerados también tecnocientíficos y mediáticos, sin embargo, es plausible moverse con un poco de diferencia. Y si a eso le añades lo que tú has dicho, las redes sociales chinas o redes sociales rusas, etcétera, ahí tienes otro cambio. Ahí tienes otro cambio porque la gente se puede mover de una u otra manera. En España está baneada Russia Today, está baneado Sputnik, pero hay alternativas, hay medios por los cuales, no voy a decir cuáles, para que ninguna autoridad española las descubra, hay medios por los cuales un español puede verlo. Y sin embargo, pues hay otros canales a través de los cuales, que sí están legalmente visibles para la gente, a través de los cuales la información que se da en esos otros ámbitos, en estos otros medios que he dicho que están aquí censurados, se pueden ver. Con lo cual, ¿qué es esto? Es poner puertas al campo. Y cuando pones puertas al campo, pues ¿qué hace la vaca? Pues rodea la puerta y sigue andando. Exacto. Así funcionamos. Sí, bueno, y justamente yo te comentaba un poco eso de la censura el otro día, que mi hermana vive en Holanda, entonces desde que comenzó la guerra de Ucrania yo le mandaba cosas y de repente, pum, no podía ver nada. Yo vivo en República Dominicana y literalmente, entonces ella como en una burbuja porque no puede ver la información. Es muy fuerte lo que estamos viendo ahí. Y desde el lado de Estados Unidos se ve también como ese quiebre un poco en la misma prensa, en el consumo de la información, con todo el tema de Donald Trump, como la polarización que se da en los medios de comunicación y el discurso, como estamos diciendo, China de repente muestra una cosa, Estados Unidos, o sea, la gente ve el contraste entre, digamos, un modelo y otro, por así decirlo. Sí. Y incluso específicamente en el tema de Israel, por ejemplo, todo el quiebra que se está dando, incluso en la misma base de Trump, por lo menos lo estoy viendo allá en Estados Unidos, que, claro, está TikTok, los jóvenes ven una cosa, ven lo que está pasando en Palestina y demás, no están de acuerdo con Israel, están los lobbies, y se está dando como movimientos interesantes en ese sentido. Mira, esta mañana, hace un rato, yo creo que esto también es por influencia de redes sociales, porque, locos y gente fanática de cualquier signo siempre va a haber, y siempre van a actuar en base a lo que ven en medios de comunicación, sean redes sociales o lo que sea. Decía, esta mañana en Estados Unidos un tío ha entrado a un consulado israelí y ha disparado a 2 personas y los ha matado. Y al grito de Palestina libre. Bueno, eso hay que condenarlo, es terrible, etcétera. La cuestión es que al mismo tiempo que pasan estas cosas, a la gente le cuesta mucho entender, no sé por qué, que haya estados como Israel, aunque esto no es exclusivo de Israel, que pueden llevar a cabo acciones bélicas y políticas que impliquen el exterminio de una población por motivos étnicos religiosos, porque aquí se mezclan las dos cosas, no es solo una cuestión religiosa.
Pero es que la historia de Estados Unidos es la historia de una democracia que ha exterminado gente. La historia del Reino Unido es la historia de una democracia que ha exterminado gente. Podemos ir a otros casos. Bélgica, Francia, etc. Una cosa que le cuesta mucho a la gente entender, porque han sido educadas en el democratismo, en el fundamentalismo democrático, que diría, bueno, es decir, en la idea de que la democracia es el más excelso, superior y sublime sistema político que ha existido, que cualquier otro sistema político es algo así como una cosa de neandertales, por decirlo de alguna manera, y que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, que es como decir que los problemas del SIDA se resuelven con más SIDA, pues implica pensar, a mi juicio, que hay gente que le cuesta entender que hay democracias que realizan genocidios, que realizan exterminios, que realizan represión política, que asesinan a gente, que realizan campañas mediáticas para llevar al ostracismo a personas, y eso que no es exclusivo de este tipo de sistema político, que ha pasado siempre y siempre pasará, porque la política es así de sucia. Sin embargo, parece ser que cuando puedes depositar cada 4 años un boleto en una urna, pues tienes más derecho de elegir a qué gente te va a extorsionar, esquilmar, llevar al ostracismo o exterminar a una población o lo que fuese. Decía Joseph Schumpeter, que la democracia liberal no es más que una tiranía electiva. Es decir, cada 4 años eliges pues, al dictador de turno. Lo único que más o menos pues, la gente puede cambiar de dictador. ¿Qué pasa? Que, pero eso es mejor que no esté uno permanentemente. Bueno, depende, ¿no? La cuestión es que la participación política de las democracias liberales cada vez es menor. En Estados Unidos, desde prácticamente hace un siglo, te digo de media, el 40% de la población nunca vota. ¿Por qué? Pues hay un descontento, y es un país de más de 300 millones de habitantes. Hay un descontento enorme con lo que ocurre en este país. Y esto no es ajeno a ninguna democracia. En México también hay una abstención alta, en España hay una abstención alta, en Argentina hace 2 días se ha visto, cada vez hay más gente que no vota y supuestamente el voto allí es obligatorio. Entonces hay gente que prefiere pues, pasar por la situación de tener que pagar una multa por no votar, que ya ves tú qué tipo de voto obligatorio es. Es decir, como no votas pagas una multa que es irrisoria. Pues visto lo cual, pues al final te queda la idea de que todo Estado, para poder existir y para poder continuar en su ser, perseverar en su ser estable y ser recurrente, tiene que llegar a desarrollar acciones que son, en muchos casos, ética y moralmente reprobables u oprobiosas. Y eso le pasa a Israel y eso le pasa a cualquier otro. Es decir, no hay excepción. La cuestión es que, a diferencia de otros estados históricos, como por ejemplo pueda ser la Serbia de Milosevic o algún estado del África subsahariana cuyos jefes de gobierno han acabado en el Tribunal Internacional de la Haya, pues sin embargo, en el caso de Israel, tenemos un estado protegido por el poder anglosajón que tiene, digamos, patente de corso para hacer lo que quiera en la Franja de Gaza. Y algunos dicen, no, pero, digo gente que defiende a Israel, no, pero Israel es el que hace, como decían, yo había oído hace poco una expresión en televisión que decía, hace el trabajo sucio de defensa de la civilización occidental. Y yo pensando, bueno, primero, eso de la civilización occidental es un término oscuro y confuso. ¿Qué es Occidente? Es como Europa o incluso el término Latinoamérica. Son términos que no dicen nada. Son en base a que distingues una región geográfica, a la lengua, a la religión, cuando básicamente en Europa y en eso que se llama Occidente ha habido estados que han estado enfrentados unos con otros constantemente. Yo tengo un par de vídeos en mi canal sobre la idea de Occidente, que yo recomiendo a tu gente verlo. Y bueno, ¿trabajo sucio de qué? No, es que contiene el avance del Islam sobre Occidente. Y yo, bueno, eso es falso. Eso es falso, primero, porque el propio Netanyahu reconoció ayer que Israel financió o toleró la financiación desde Qatar de Hamás. Y Hamás fue financiada por Israel para atentar y dividir la militancia palestina alrededor de la OLP.
que era laica, es laica todavía. Es verdad que hay musulmanes, pero también hay cristianos y hay marxistas, es decir, la OLP era una organización que en el siglo XX abogaba no por un Estado palestino confesional como Hamas, que Hamas es un grupo islamista, sino por otro tipo de ordenamiento social. Pero aquí de lo que se ha tratado por parte de Israel y por parte del mundo anglosajón es de financiar a grupos wahabitas, salafistas, islamistas de todo pelaje, particularmente suníes, que atenten contra y que impidan el levantamiento de cualquier tipo de organización en el mundo árabe de corte laico, panarabista, basista, por ejemplo. Es decir, la destrucción de la Siria de Bashar al-Assad va en ese sentido. Y los que están gobernando ahora Siria, que son rebanacuellos financiados y entrenados por Estados Unidos y por Inglaterra, pues no han atentado en ningún momento contra Israel. Israel está ocupando desde hace décadas, desde hace tiempo, los Altos del Golán, que es el territorio fértil más importante de la geografía de Siria. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que cuando un genocidio, el exterminio de una población, está tolerado y patrocinado por los grandes poderes imperiales depredadores anglosajones, a pesar de que lo estemos viendo con nuestros propios ojos en televisión, lo que hay que hacer es no decir nada. Y si luego resulta que llegas a Eurovisión, que yo no sé qué narices pinta España en el Festival de Eurovisión, yo soy partidario de que tenemos que recuperar el Festival de la OTI, que era de la canción hispanoamericana, que era muy bonito, porque además era música ligera, tipo, pues yo qué sé, Francisco, que la ganó, o el mexicano este que le gustaba mucho a mi madre, ¿cómo se llama? Marco Antonio Solís. Pues un festival de canción ligera y no esa horterada asquerosa y perturbadora de Eurovisión, donde cada canción es peor que la anterior y donde básicamente, pues yo no sé qué pinta Australia ahí, por ejemplo. ¿Qué pinta Australia e Israel en Eurovisión? Australia es continente europeo, o sea, un día van a incluir, yo qué sé, tío, a Bután o a Malawi en Eurovisión, con todos los respetos a Bután y Malawi. Pero el caso es, Israel protesta porque Pedro Sánchez ha dicho que, al igual que ha sido expulsada Rusia de Eurovisión, pues debería ser expulsada Israel, porque tanto Rusia como Israel, a juicio de Pedro Sánchez, no digo al mío, pues son estados que han atacado a población civil, han invadido territorios, y eso implica que a nivel internacional, pues en un festival que representa los valores europeos, que vete tú a saber qué diantres es eso, no sé qué son los valores europeos, los valores de la bolsa de Madrid o qué, pues que Israel tiene que estar como Rusia, vetada en Eurovisión. Pues ya ha habido gente diciendo que, oh Dios mío, Pedro Sánchez es como los reyes católicos, va a expulsar a los judíos de España otra vez. Y a ver, que no se trata de eso, no reduzcamos Israel a los judíos, o peor, no reduzcamos los judíos a Israel. Una cosa es el judaísmo como religión, que puede ser criticable como cualquier religión, y otra cosa es el sionismo, que es una ideología de corte etnicista, que es hija del idealismo alemán, de la filosofía alemana. Dicho lo cual, pues mira, el tema es que la Corte Penal Internacional, que está en La Haya, donde está tu hermana, pues es una corte que juzga a aquellos genocidas que molestan al poder imperial de turno hegemónico. Pero aquellos que son proclives no pasa nada. Y te digo Israel como te podría decir, pues yo qué sé, los bombardeos de Arabia Saudita sobre el Yemen. Es decir, que no es una cuestión solo de Israel, es una cuestión de aquellos estados, aquellos gobernantes que tengan patente de corso para hacerlo. Lo que pasa es que hay lobbies muy potentes, religiosos, económicos, financieros, etcétera, israelitas en Estados Unidos, que tienen el amparo de ese país. ¿Qué pasaría si dejara de tener amparo Israel de Estados Unidos? Pues probablemente que Israel como Estado, tal y como lo conocemos, sería inviable. Quizás sería viable de otra manera, pero tal y como lo conocemos, no. Y en ese sentido, ¿cuáles son, crees tú, los jugadores más importantes hoy en día? Porque claro, se está hablando mucho de Israel por lo que está pasando, pero en el tablero geopolítico, ¿cuáles serían los jugadores más importantes? ¿Hispanoamérica tiene algún papel ahí? ¿Está China, Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos? El que más papel tiene de Hispanoamérica y de Iberoamérica, a mi juicio, es Brasil, porque es verdad que muy condicionado también por el mundo anglosajón a través del Itamaraty, que es su oficina de relaciones exteriores, que está en Brasilia, pero está en los BRICS, tiene una proyección internacional importante, es muy extenso, muy poblado, la extensión que hay entre una punta y otra, oriental y occidental de Brasil, es mucho más mayor que la que hay entre la costa oriental de Brasil, el nordeste brasileño, con África.
O sea, hay mucha más distancia. Es un país gigantesco, el quinto más extenso del planeta, 200 y pico millones de habitantes. Y evidentemente tiene una pujanza económica, mediática y cultural muy importante, a la cual no llegan otros como México, que podría ser el que más. Es decir, México es el país hispanohablante por excelencia, pero a mi juicio está muy condicionado por la política exterior estadounidense. Ya sabes la frase, ¿no? El México tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Y hay que recordar que en el siglo XIX México perdió más de la mitad de su territorio. Algunos dicen, no, estaba poco poblado y solo estuvo 20 años perteneciente a México. Bueno, pero fue una herencia del virreinato de Nueva España. Es verdad que el virreinato perdió en su día la Luisiana frente a Estados Unidos, que fue una acción torpe por parte de España dar ese territorio a los estadounidenses, ya independientes. Bueno, voy a hacer una cosa muy polémica. Ya fue torpe Bernardo del Gálvez y el rey Carlos, los reyes borbónicos, a la hora de apoyar la independencia de Estados Unidos contra Inglaterra, porque lo que a lo mejor tendríamos que haber dejado es que se mataran entre ellos y ya está. Pero pensar que un territorio, porque esté poco poblado, ya es susceptible de ser invadido por otro, pues nos puede llevar a una situación, digamos, geopolítica complicada. Porque esa es la idea en la que se basa Donald Trump para hacerse con Groenlandia o incluso con Canadá. Claro, como más de la mitad de los canadienses viven en una franja muy estrecha de tierra que está alrededor de los grandes lagos y de arriba y para arriba pues hay muy poca población, y prácticamente la zona ártica de Canadá hay muy poca población. Eso es como decir que Canadá no tiene derecho a ser soberana sobre ese territorio. Pero esto vale también pues para la Patagonia argentina y chilena, esto valdría para Siberia en Rusia, que tiene solo 40 millones de habitantes, la parte asiática de Rusia. O si nos vamos a España, es como lo de la España vaciada, es un término que habrá subido en algún momento. Es como dijeran, bueno, como Soria está poco poblada, pues Soria la puede conquistar Marruecos o Francia porque está poco poblada. Bueno, eso es una tontería que implica no entender lo que supone la soberanía territorial de los estados, ¿no? Y de los imperios. Pero México tiene el hándicap de que cuando perdió más de la mitad de su territorio, perdió la posibilidad de explotar el oro de California y el petróleo de Texas. Y eso implicó que a cambio de ello Estados Unidos entre finales del siglo XIX y principios del XX se convirtiera en una gran potencia internacional, y México, perdiendo territorio, perdió la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque perder territorio implica perder acceso a recursos energéticos, a minerales, a un montón de materias primas. Y imaginemos lo que hubiera podido ser México si hubiera conservado las fronteras heredadas del fin del Imperio Español en Norteamérica, o incluso más allá, incluso si hubiera heredado la extensión del virreinato de Nueva España que llegó a tener con Carlos III, que iba prácticamente desde el sur de Alaska hasta la frontera con Panamá y desde las Antillas españolas hasta Filipinas. Es decir, sería una macro superpotencia global sin ninguna duda. Bueno, por no hablar de lo que hubiera sido el mantenimiento de toda Hispanoamérica unida, que eso se fue al traste en el siglo XIX. Entonces, actores de peso realmente dentro del mundo iberoamericano son esos. España tampoco cuenta, a mi juicio, como un actor importante a nivel geopolítico. Es verdad que el idioma español da mucha pujanza, pero es verdad pues, que se están colando muchos topos en él, porque tienes a un montón de gente joven que mete muchos anglicismos en la forma de hablar. Eso está además meditado a través de instituciones anglosajonas, el British Council, etcétera, donde les interesa pues, que se haga una suerte de Spanglish donde la gente diga expresiones pues, como mi crush, en vez de decir pues, el tío que me mola. O sea, no tienes que decir mi crush, que es eso de mi crush. Pero seamos honestos, realmente son las naciones que tienen la bomba nuclear los que tienen mayor capacidad de acción política exterior, porque la bomba nuclear no solo te da soberanía a priori, porque es verdad que la Unión Soviética se derrumbó teniendo la bomba nuclear, pero también es cierto que el hecho de que muchas repúblicas soviéticas fueran forzadas a renegar del uso del arma nuclear, eso pasó con Ucrania, permitió a Rusia seguir conservando cierta hegemonía, que luego se ha recuperado con Putin, y que incluso en la época de Boris Yeltsin pues siguieran manteniendo asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, etc. Que, además, quien tiene asiento en el Consejo de Seguridad de manera permanente y, por tanto, derecho de veto a la Asamblea de la ONU, es quien realmente tiene poder, que son 5 señores. Aunque es verdad que cada vez menos en algunos casos.
Pero tener la bomba nuclear es fundamental. Los 5 estados que tienen asiento en el Consejo de Seguridad tienen la bomba nuclear. Francia, Reino Unido, y Francia entró porque la Unión Soviética quería compensar el excesivo peso que tenían los anglosajones en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia y la República Popular China. Pero luego han surgido otros actores, la India, Pakistán, que han estado en una guerra relámpago muy rápida. Tienes a Corea del Norte, que parece que no hace nada, pero están emprendiendo un proceso de remodelación urbana muy interesante que se puede ver en redes sociales. Y bueno, y tienes Israel, que supuestamente también tiene la bomba nuclear. Hay otras naciones que tendrían capacidad de desarrollar armamento nuclear. España la tendría, México, Argentina la tendrían, Brasil la tendría, creo que Chile también la tendría, Canadá la tendría, Japón, pero claro, la historia pesa mucho ahí. Y bueno, Indonesia, si no recuerdo mal, creo que también. Alemania, tú imagínate Alemania con la bomba nuclear, lo que supone. Entonces, son esos actores los que combinan poder militar con poder económico, con poder diplomático efectivo, con una cierta estabilidad interna a nivel político, los que de verdad tienen algo que decir. El resto, pues está a verlas venir. Y de todos esos que tienen influencia, realmente hoy día te reduciría la jugada a 2,5, no a 3. El y medio sería Rusia. Pero los otros dos son básicamente los Estados Unidos de Norteamérica y la República Popular China. Cuanta más poder tiene un Estado, más libertad de movimiento tiene, porque la libertad no es la ausencia de coacción. Eso es una, como decía, lo decía en un libro anterior mío, eso es simplemente una precondición pasiva de ejercicio de la verdadera libertad, que es la libertad positiva, que es la capacidad de actuar. Cuanto más poder tienes, más capacidad tienes de actuar. Y cuanto más poder y capacidad tienes de actuar, más libre eres. Y esto vale para una persona o vale para un Estado. Y dentro de todos los que digo, cuanto más poder tiene un Estado, más libre es. ¿Y cuáles son los que están más libres? Los Estados Unidos de Norteamérica, en proceso de descomposición, y la República Popular China, en proceso de ascenso. Y específicamente en el tema de Rusia, que dices que es y medio ahí. Sí, sí. Ajá, exacto. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, yo recuerdo que Europa, Estados Unidos y demás decían, no, con las sanciones vamos a acabar con la economía rusa, ya como que nada, lo podían hacer nada. Yo recuerdo que Biden se jactaba de que el rublo iba a colapsar y tal, y qué sé yo, y al final uno vio que hubo bastante resiliencia allí realmente. La economía rusa no se desplomó como ellos. Ya está en el top 5 de economía rusa. Claro, exactamente. ¿Qué tú crees que explica eso que pasó ahí? Bueno, para empezar, la medición del poder económico de los estados tiene que ponerse en solfa. Yo creo que se está demostrando que el Producto Interno Bruto nominal per cápita e incluso de capacidad de poder adquisitivo o mediciones alternativas como el Índice de Desarrollo Humano son interesantes para analizar una foto fija en algunas características concretas de la economía de un país, pero realmente no miden el poder de un país. Te pongo el ejemplo, y ahora si quieres hablamos de las sanciones. Se comenta desde hace tiempo, Rusia tiene el PIB de Italia. Sí, pero Italia no tiene el poder que tiene Rusia. Tiene la bomba atómica, no tiene cientos de millones de habitantes, no tiene el territorio que tiene Rusia, no tiene las alianzas internacionales que tiene Rusia. Rusia no tiene bases norteamericanas y de la OTAN en su territorio como tiene Italia. Rusia no tiene los problemas migratorios en el Mediterráneo que tiene Italia o que tiene España. Y digamos que Rusia está en el Consejo de Seguridad de la ONU, cosa que Italia no está, porque fue perdedora de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, intentar ver el PIB nominal, pero también el per cápita para saber el poder de los estados. Lo del per cápita, por ejemplo, a ver qué sentido tiene que Luxemburgo o Singapur tengan un PIB per cápita más alto, por ejemplo, que España o que Rusia o que China. Es que eso es irrelevante. Singapur y Mónaco y Luxemburgo, etcétera, son países interesantes de analizar, pero su poder internacional es mínimo. Yo sé que hay muchos liberales que han puesto a Singapur como un ejemplo o modelo a seguir económico. Primero, no es un sistema democrático a nivel político, es dictatorial, y el intervencionismo económico es muy fuerte, muy fuerte. El suelo urbanizal es totalmente público y allí te pueden multar por comer un chicle. O sea, que decirte que no es el paraíso libertario que Milei sueña. Entonces,
yo creo que no sirven como indicador de medición del verdadero poder, ni siquiera económico, de un Estado. ¿Por qué las sanciones no han tenido el efecto que han tenido? Yo creo que, a mi juicio, por una cuestión de dialéctica de clases, de estados y de imperios, que desde el materialismo político, que es el marco teórico que sigo yo, es el motor de la historia. Y esas sanciones hubieran sido efectivas en un mundo donde los flujos financieros de capital y las cadenas globales de valor estuviesen controlados casi de manera unívoca. Evidentemente esto no es posible del todo nunca, por un hegemón imperial en concreto. ¿Qué pasa? Que en este siglo XXI ese control de estos flujos y de esas cadenas globales de valor no existe desde el momento en que los BRICS entran en escena. Desde el momento en que los BRICS Plus entran en escena, estos desarrollan sus propias cadenas globales de valor, sus propios flujos financieros, que en un principio no sustituyen a los ya establecidos, pero que poco a poco van minándolos. Y de ahí que estén muy interesados, siempre esto a distintos ritmos y siempre de manera desigual, en instaurar y en perseguir un proceso de desdolarización de buena parte del globo, del planeta. ¿Por qué? Porque la moneda, que es una forma específica de dinero que ha negado a la especie por el género, es decir, ya prácticamente no existe dinero premonetario en el mundo, prácticamente todos son monedas y las monedas son siempre estatales. La moneda no es solo un instrumento de medición del valor y no es simplemente un instrumento que sirve para el intercambio de mercancías, es algo mucho más profundo. Es un instrumento de poder político, geopolítico e incluso militar. Y el dólar es básicamente la moneda que permite la financiación de la Armada estadounidense y de su expansión y control por todo el planeta, a nivel de los mares, que es fundamental para controlar el mundo, y a nivel terrestre, tanto en el patio trasero europeo como en el patio trasero iberoamericano, que son dos patios traseros. Pero ¿qué pasa? Que, oye, mantener una armada así es muy caro. Y necesitas estar todo el rato imprimiendo dinero para mantenerla. El dinero no solo, o sea, la moneda, el dólar, no solo se imprime para estabilizar, digamos, el comercio interno e incluso el comercio exterior. Se utiliza también para mantener con vida el pulso imperial que tú tienes. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca se ha impreso, como queráis, tanta moneda de dólar como en este siglo, jamás, y eso implica que hay un montón de dólar disperso por ahí que no se sabe dónde está ni dónde existe. Y además, buena parte del dinero, a nivel financiero hablo, que se maneja por el mundo, no existe. Es falso, pero simplemente se mantiene sobre la base de la existencia de la impresión de dólar y sobre la base de la existencia de Estados Unidos como hegemón militar. Entonces ahí está el problema, que es que los BRICS Plus no han necesitado imprimir una moneda a gran escala para ir reasentando su poder a niveles donde Estados Unidos era tradicionalmente donde se asentaba, incluido el militar. A nivel de tropas, el Ejército Popular de Liberación chino puede contestar al de Estados Unidos. A nivel de armamento nuclear, Rusia sobrepasa de manera radical la respuesta nuclear que pueda tener Estados Unidos. Tiene muchas más armas herederas de la Unión Soviética y otras nuevas que han realizado. Es verdad que ahora hay nuevos tipos de armas que pueden contrarrestar el tema nuclear, armas biológicas. Los estadounidenses, y no sé si esto ocurre en otras potencias, los estadounidenses tienen armas biológicas que funcionan con un 100% de efectividad de extinción masiva de especies. Lo han probado en laboratorio con capacidad extintiva del 100%. O sea, que si los Estados Unidos se volviesen locos, podrían acabar con toda la vida del planeta gracias a ese arma. Eso se sabe desde inicios de este siglo. ¿Los chinos tendrán esto? ¿Lo tendrán los rusos? No lo sé. Imagínate que sí. Y hay otras armas por ahí. La cuestión es que financiar todo eso cuesta mucho dinero, y la impresión de moneda se necesita realizar en base también a otro tipo de acciones de política económica, no solo militar.
o sea, uno tiene que saber muy bien pues a qué destinar a cañones y qué a mantequilla. Tú que has estudiado la carrera te habrán dicho esa frase muchas veces, pero los cañones y la mantequilla se tienen que mantener los dos. No puedes dar prioridad solo a los cañones y solo a la mantequilla, porque sin cañones no hay mantequilla y sin mantequilla no hay cañones. Ahora bien, como los BRICS Plus han estructurado un mundo en el cual el control de esos flujos financieros y de esas cadenas globales de valor han quedado desbordadas por la expansión de los socios comerciales de los BRICS, no solo de los miembros, sino de miembros asociados y de otros, pues esto implica que las sanciones no les afectan porque los rusos han tenido mercados tan amplios como el chino, como la India, donde poder exportar sus productos sin necesidad de verse repercutidos por esas sanciones. Es más, las han aprovechado a su favor porque mientras que ellos han reforzado en estos dos mercados que juntos tienen más de 3.000 millones de habitantes, pues la Europa continental y el Reino Unido pues han visto muy mermados económicamente. Y si a eso le unes la destrucción que le han hecho los anglosajones del Nord Stream 2, oye, eso ha repercutido enormemente en la economía alemana. Alemania es el único país de la Europa continental que puede tener algo que decir con respecto a estas superpotencias que te estoy diciendo. De hecho, sigue siendo el corazón y el bombeo de sangre de la economía de la Unión Europea, pero su economía está muy mermada con respecto a lo que fue hace unas décadas. Tienen unas tasas de paro tremendas, su industria, su mundo rural se están destruyendo, tienen problemas migratorios y a eso hay que unirle pues, que en Alemania, y también pues, pasa en Rumanía, y en Francia, que los procesos electorales pues, parecen ser a gusto de la Comisión Europea y hay ciertos partidos que por vía democrática pues parece ser que están perseguidos, quizás todavía no ilegalizados, a la hora de determinar si tienen algo que decir en este mundo por el voto democrático de la gente, democrático en el sentido liberal de la palabra. Pues bien, en ese contexto Alemania pierde pujanza y Alemania no tiene capacidad para rebombear a la Unión Europea en todo este contexto. Tiene que elegir entre llevarse bien con Rusia, que es algo fundamental para la economía alemana, porque la industria alemana se ha sustentado sobre las materias primas que le proporcionaba Rusia, una Rusia ya desde Yeltsin totalmente destruida, o casi destruida, que luego con Putin ha resurgido, ha emergido de sus cenizas, y una Alemania que, sin embargo, tiene que ver cómo un país tan extenso como Rusia, que le daba gas de manera barata, pues tiene que comprar gas estadounidense, que es más caro por todo el trayecto que se lleva desde el Océano Atlántico. Eso a Estados Unidos le ha venido muy bien, pero al mismo tiempo pues Estados Unidos hay que recordar que está en un proceso de descomposición. Estamos en un momento en el que este siglo es el siglo de Asia, me parece a mí, es el siglo de las grandes potencias asiáticas, incluyendo en ese Asia a Rusia. Hay que ver la India por dónde se desarrolla. Y estamos viendo un mundo en el cual hay países africanos que pueden tener una importancia enorme en el futuro. Por ejemplo, Nigeria, por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo, Egipto. Veremos Argelia, Etiopía, por ejemplo, que está en los BRICS. En Asia volvemos, Indonesia. Quiero decir, hay Irán, hay unos actores que están, Turquía quizás, hay unos actores ahí que están funcionando de tal manera que ya es más o menos irrelevante si el hegemón anterior pone sanciones o no, porque dice, bueno, pues tú me pones sanciones por este lado del mundo, pues yo me voy por el otro. Es decir, las sanciones han probado que eso que se dice tanto en prensa de la comunidad internacional condena son 4 amigos, o mejor dicho, un señor y 4 subordinados. No existe tal comunidad internacional. Existen estados, imperios con clases dominantes que compiten entre sí por ver pues cuánto aguantan existiendo y cuánto aguantan haciendo cosas. Eso es lo que ha pasado. Y justamente, bueno, mencionaste, digamos, esas conexiones que se están dando China, los BRICS. Uno ve el tema de, digamos, la ruta de la seda, las conexiones que está haciendo China hacia África, también en Asia, hacia también América y demás. Sí, o Colombia ahora hace poco. Exactamente. Entonces, ¿cuál dirías tú que es, digamos, el plan de China o plan de Xi Jinping que están buscando ellos? ¿A corto, medio o largo plazo? ¿A cuál plazo me preguntas? Digamos que a largo plazo. A ver, claro, porque a corto es mantenerse donde están e ir a mejor. A medio lo mismo. A largo plazo, si ponemos como largo plazo dentro de 20 o 30 años, es decir, mediados de siglo, yo creo que ellos lo tienen claro.
Ellos han elaborado el plan Hecho en China 2025, que quiere convertir a China en la potencia pujante en los sectores más estratégicos y potentes a nivel tecnocientífico del mundo, para en el año 2049, cuando se cumpla un siglo de la proclamación de la República Popular China por Mao Zedong en la plaza de Tiananmen, decir, señores, somos el nuevo hegemón. Bueno, es más, yo creo que ya lo son, pero lo están tapando, porque dicen, no, todavía somos un país en vías de desarrollo, en algunas regiones del país es cierto que están así, pero ellos creo que lo tienen claro, es decir, ellos sufrieron el siglo de la humillación a partir del siglo XIX, de las 3 guerras del opio, que los convirtieron en un país unido, pero subordinado al Imperio Británico, que se convirtió en un narcoestado que impulsó el opio allí. Desarrollaron varios procesos revolucionarios hasta la proclamación de la República Popular China, y la idea es, bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, del Ejército Popular de Liberación, convertir a China en lo que según su cosmovisión histórica siempre han sido. Porque China, la palabra China viene de terminología medieval, pero en China se llaman Zhonghuo, y Zhonghuo significa país, estado o imperio del centro. Es decir, nosotros somos el centro. Desde la cosmovisión tradicional de las religiones chinas, incluso ellos dicen que surgen con el universo mismo. Es decir, China y el universo surgen a la par, y luego el resto de países se van formando. Ellos son el Sol y el resto somos satélites o planetas que giran a su alrededor. Así lo ven y así tiene que ser. Y no van a tolerar, hoy por hoy, salvo que se tuerza la cosa, volver a la situación que se inició en el siglo XIX con el siglo de la humillación. Ellos son el motor del mundo. Ni la India, ni Estados Unidos, ni Rusia siquiera les pueden ni les deben toser. Vamos a ver qué tipo de fricciones y de conflictos eso puede generar en este siglo y en el venidero. Yo creo que en algún momento China va a chocar con el mundo islámico. Estoy convencido. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. La ventaja que tiene China es que el Islam no es una religión unificada en un califato. Además, ¿quién es el guapo que en el mundo musulmán dice yo soy el califato de los musulmanes? Lo intentó al-Baghdadi del Daesh y no le siguió prácticamente nadie. Es una religión dividida en estados y dividida además en distintas ramas, sunismo y chiismo, que son irreconciliables, y cada vez se ha profundizado más esa irreconciliación. Y los únicos que les pueden toser son los Estados Unidos, pero la cuestión es que Estados Unidos va poco a poco a menos. Yo no creo que la descomposición del poder anglosajón sea rápida, yo creo que va a ser lenta. Conservan muchas inercias de poder del pasado, y eso se nota, por ejemplo, en la influencia cultural en nuestras naciones hispanoparlantes, es decir, la pujanza de los anglicismos, la pujanza de cuestiones culturales, la pujanza cada vez más de un cierto individualismo político, ético, moral, económico, donde se piensa que la salvación está en la acción del emprendedor y no en acciones de política económica en un sentido pues a escala. La economía liberal se mueve entiende que la economía tiene que ver con incentivos, que yo no niego su importancia, pero la economía para mí es economía siempre a escalas, no incentivos. Entonces yo creo que a largo plazo van a esa idea. Después de la frontera de mediados de siglo, ahí yo creo que el horizonte de sucesos, como si esto fuese un agujero negro, es muchísimo más complicado de analizar. Podemos intuir tendencias, pero yo creo que más allá del año 2050 es mucho más borroso saber qué puede ocurrir. Claro. Y bueno, en esas tendencias que estás visualizando, ¿qué papel crees tú que juega Iberoamérica en todo esto? Pues una cosa parecida a la del Islam con sus matices, es decir, no hay una potencia que hegemonice a las demás ni que las una. Brasil podría serlo, hablan portugués, ese es el problema. Yo siempre digo, siempre digo a Ruth Sarín, yo que para que Brasil pudiera liderar la unión de la iberofonía, que es un concepto que va más allá de Iberoamérica, porque incluye los países que hablan español y portugués en África. Existe una Iberoáfrica de la cual no se cuenta nunca, o sea, es decir, Angola es un país súper importante en todo esto, y si Angola entra, por ejemplo, en organismos iberoamericanos, pues entra luego Mozambique, y ya tienes una presencia en el Índico. Hay que pensar siempre a lo grande. Si Brasil fuese un estado bilingüe que hablara español y portugués, mantendría el contacto con los países PALOP, países africanos de lengua oficial portuguesa, y se conectaría mucho mejor con Hispanoamérica, con la América que habla español. No es necesario que todos los países se vuelvan bilingües dentro de la iberofonía, a lo mejor sí hay que fomentar un poquito de intercomprensión mutua, pero con que Brasil sea bilingüe es suficiente.
Eso sería básicamente lo más necesario, porque eso haría estallar todo enormemente. Luego hay que ver también qué evolución puede tener la relación de México con Estados Unidos. Yo creo que eso es fundamental. Hay otros espacios de poder importantes a nivel geopolítico. Está el Cono Sur, la cuenca del Río de la Plata, que comparten varios estados, Brasil, el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. Hay 5 capitales de estos 5 países que comparten la cuenca del Río de la Plata, más está la ciudad de Sao Paulo, que es la más importante a nivel económico, financiero y demográfico de América del Sur. Pues es un lugar muy importante para ver qué se puede desarrollar políticamente ahí. Luego está América Central y el Caribe y la zona andina. Y América Central y el Caribe pues no es solo lo que se conoce como América Central. Está pues Cuba, Puerto Rico, y luego está Colombia y Venezuela y Panamá, que también pueden tener una evolución muy interesante. O sea, si Venezuela y Colombia pudieran intensificar más sus relaciones, eso cambiaría cuantitativa y cualitativamente todo mucho. Lo único que ocurre es que los vaivenes políticos en Colombia son mayores que los que ocurren en Venezuela de momento. Y otra cosa es la situación económica de Venezuela, que también es inestable. Pero hay que estar muy atentos a las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo por la presencia cada vez mayor de hispanos en Estados Unidos. Pero cuidado, también hay una presencia fuerte de gringos en México, que muchos no aprenden el idioma español, se generan sus guetos de pijos. Además es gente que suele hacer teletrabajo, sí, que trabaja en México con sueldos de Estados Unidos. Exacto. Y eso supone una descompensación socioeconómica muy fuerte con respecto a los salarios de los mexicanos autóctonos. Por no hablar que habría que preguntarse cuánta gente trabaja para la inteligencia estadounidense viviendo en México, de todos esos emigrados que hay. Y claro, pues a Estados Unidos le interesa que cada vez menos hispanoparlantes salen español en Estados Unidos y cada vez más mexicanos salen inglés, aunque sea de manera que lo chapurren, como decimos en España. Más luego hay tendencias que hoy por hoy son minoritarias, marginales, pero que hay que estudiar. Por ejemplo, posibles separatismos en el norte de México. Que los separatismos empiezan siendo 4 monos, pero luego al final pues te hacen un 1 de octubre como hicieron en Cataluña. Que al final no pasó nada porque primero el referéndum fue una chapuza, no fue oficial y no se podía hacer, y luego además ningún Estado lo reconoció. Entonces, ahí la tensión interesante es la de México con Estados Unidos, porque yo esto no se lo digo siempre, y a veces digo, joder, me hago mayor porque siempre repito las mismas cosas en todos los sitios donde hablo, pero lo voy a decir. Mira, el mayor enemigo geopolítico de Estados Unidos no es China, ni es Rusia, es México. Pero a mí me parece que todavía la mayoría de mexicanos, incluso los que lo gobiernan, no se han enterado. Tienen la perspectiva de que el TLCAN es un tratado que les beneficia enormemente porque el mayor socio comercial es Estados Unidos y Estados Unidos tiene que ser un socio económico estable, jurídica y políticamente, para que eso va a beneficiar a México. Pero, a ver, yo voy a ser muy claro. O sea, el narco mexicano no puede existir sin el hegemón estadounidense. Y la situación de inestabilidad política y social a nivel de pobreza de México no puede mantenerse si no tienen ese gigante encima. Y luego habrá que ver qué pasa con la política migratoria. El caso es que lo que más le podría perjudicar a México es una progresiva pérdida de su identidad nacional, que no es solo mexica, no es solo precolombina, sino también es hispana, que no le permita reconstruirse a nivel de, como diría Marcelo Bullo, de insubordinación ideológico-cultural, a la hora de convertirse en una insubordinación fundante a nivel de potenciación de su industria. Porque la industria mexicana la impulsó el PRI, fue el PRI el que se la cargó. O sea, el mismo partido que industrializó México lo desindustrializó, no de una manera, digamos, tan taxativa como hizo el PSOE en España, ni tampoco de una manera traumática a través de una dictadura militar como ocurrió en Argentina, pero sí a través de un proceso continuado que ha dejado Pemex y alguna cosa más. Pero a ver, la industria mexicana no es la de China, no es la de Rusia, no es ni siquiera la de Alemania hoy por hoy. Evidentemente pues en algunas cosas están por delante de España, pero no puede competir con los grandes hegemones. Pero el gran peligro para Estados Unidos es que se hispanice.
o incluso un proceso de descomposición y balcanización. Si se produjese esa hispanización a través de estos trabajadores, espaldas mojadas o nativos estadounidenses que hablan español, de familias que hablan español, pues eso podría llevar a lugar a cambios muy interesantes en Estados Unidos, que podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido. Luego habría que ver también, porque los idiomas, al igual que la moneda, son instrumentos geopolíticos, son tecnologías geopolíticas. Los grandes idiomas del planeta son muy pocos, se cuentan con los dedos de una mano. Y entre esos idiomas, el español y el inglés son de los más importantes. ¿Qué idioma podría elegir la República Popular China para la comunicación internacional? ¿Elegiría el inglés, que es el idioma de su enemigo histórico? ¿O tendríamos que hacer algo que a nivel de política exterior llevara a que los chinos apostaran por el español? A mí me parece que eso es una cuestión geopolítica que hay que considerar en nuestros países. Porque si los chinos eligen el español y los chinos no tienen problemas históricos con ninguna nación que habla español, pues ahí saldría ganando China, saldríamos ganando nosotros y perjudicaría a Estados Unidos mucho. A nivel en relaciones internacionales y en política exterior, en geopolítica, no hay ni un solo elemento cultural o antropológico que no sea de interés. Y bueno, pues yo creo que esos son los grandes factores que pueden definir lo que es la política iberoamericana. También teniendo en cuenta que el fundamental quizás incluso sería que las 30 naciones de la iberofonía no están unificadas en una sola. Y es bastante probable que durante bastante tiempo sigan sin estar unificadas. Seguramente en este siglo continúen estando cada una por su lado. Hay procesos de integraciones regionales, tipo América Central y tal, pero bueno, el Parlamento de América Central es pues como el de la LADI, o sea, es una cosa testimonial que no tiene ningún tipo de importancia. Y luego también pesa mucho el tema del americanismo, de la doctrina Monroe, que yo creo que algunos hispanoamericanos todavía no se han enterado. Porque lo de América para los americanos, esa frase es tramposa. Claro. Tú lo sabes bien, o sea, quiero decir, América es el término que los estadounidenses utilizan para definir a su nación, porque en inglés no existe una palabra equivalente a estadounidense. Para ellos son Americans. Pero entonces, América para los americanos, ¿qué significa? Pues es el continente americano entero para los estadounidenses. Tenéis un problema enorme cuando un solo estado se ha apropiado del nombre de un continente entero y que encima se niegan a utilizar uno en inglés que sirva como equivalente. ¿Por qué? Porque la lengua, los idiomas también son formas de ejercer poder. Y quien denomina, domina. Exactamente. Bueno, y Santiago, en función de estas tendencias que estamos comentando, hay una pregunta que yo siempre le hago a los invitados aquí en el canal, que es que ¿qué hacen con su dinero? No sé si tienes algún tipo de inversión y lo pregunto particularmente porque, claro, como en el canal hablo tanto de todos los movimientos que están pasando, el tema de China, cambio de orden mundial, Estados Unidos y demás, me preguntan, bueno, ¿pero qué hago con mis ahorros? Vendo los dólares y compro yuanes, compro oro en empresas chinas, ¿qué hago? Entonces tú, desde tu punto de vista, ¿qué estás haciendo si es que estás invirtiendo? Yo no soy quien para aconsejarle a una persona en particular lo que tiene que hacer con sus ahorros o con el dinero que tiene en la cuenta bancaria. Porque es verdad que hay, digamos, elementos que a nivel financiero, pues invertir en ellos siempre son un valor seguro. Pueda ser el oro, pueda ser ahora las tierras raras, pueda ser algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, pero cuidado a ver si eso no va a ser una burbuja como lo fue las .com. Hostia, voy a decir una cosa que va a sonar... Yo voy a decir una cosa que va a sonar un poco fuerte. Porque lo hablé hace años con gente y me parece muy sensato, ¿eh? Y a lo mejor no te lo ha dicho nadie nunca. Un negocio seguro de inversión va a ser siempre las funerarias. Porque la gente siempre se va a morir. Entonces, si la gente quiere tener un negocio seguro en el que invertir, va a ser el negocio de la muerte, de la funeraria. No el negocio de la muerte de la guerra, sino de las funerarias, que es algo legal. Es decir, inviertan en eso. Pero más que aconsejarles dónde invertir, yo creo que debería aconsejarles que estén atentos a ver qué ocurre con la información financiera que se empieza a manejar a través de la moneda digital. ¿Por qué? Porque el control de las salidas y entradas de dinero en las cuentas bancarias de cualquier persona o de cualquier entidad o institución, a través de la computación actual, del desarrollo de la computación actual, y no te digo nada con la IA y la computación cuántica lo que va a ser, va a estar más controlado que nunca.
Y evidentemente el dinero físico tradicional, a mí me parece que, salvo que exista algún tipo de ley nacional o internacional fuerte que lo impida, está en proceso de desaparición. O sea, va a ser una situación muy similar a la de Star Trek, la de la serie, donde el dinero físico ha dejado de existir. Y claro, ¿qué pasa? Que con el dinero físico, el extraperlo, el mercado negro, el mercado gris, el mercado rosa, el mercado rojo, pues tienen más capacidad de movimiento. Es verdad que con las criptomonedas, que la mayoría, particularmente el Bitcoin, están basadas en moneda nacional, en el dólar para funcionar, podrían ser callejones por los cuales se pueden ir los meandros de los dineros de las personas para hacer cosas, sean legales o no. Pero nunca antes en la historia va a existir el control sobre los ingresos y gastos que va a tener la gente como ahora. Entonces, yo más que decir a la gente dónde tiene que invertir, aunque ya he dicho una cosa, creo que la gente lo que tendría que estar es atenta a cómo pueden controlar la información financiera personal o institucional desde sus negocios, lo que sea que tienen, en base a las nuevas tecnologías que va a haber de control de la moneda, de control financiero de la moneda. Porque la moneda digital supone una transformación en buena parte radical con respecto digamos así, a los fenómenos monetarios históricos que han existido anteriormente. Entonces, la gente que busque aquellos ámbitos financieros de inversión que crea que sean más seguros y tal, sea oro, tierras raras, sea funerarias, lo que sea. Pero sobre todo, lo más importante, tienen que saber muy bien, informarse muy bien de hacia dónde puede ir su dinero a la hora de invertir. Porque cualquier inversión que hagan va a estar fichadísima al segundo. Va a estar controlada al segundo como no ocurría antes. Y el rastro del dinero va a poder ser seguido de una manera mucho más fiable que nunca. Y por eso la posibilidad de que el dinero de las personas se pueda perder por alguna cuestión, por ejemplo un apagón, como pasó aquí hace tiempo, porque la gente intentó ir a cajeros para sacar dinero en efectivo para comprar algo en una tienda de un chino, de lo que fuese, para poder beber agua o lo que fuera falta, pues va a cambiar radicalmente todo. Entonces ya no es solo en qué, que es importante, sino es qué y cómo va a ser el mecanismo por el cual el dinero personal que yo poseo va a poder ser utilizable y reutilizable. ¿Y cómo voy a poder yo saber de cuánto dispongo? Eso es una situación inédita en la historia de la humanidad y casi que me parece que a nivel de microeconomía, pero también de macro, es donde más atentos tenemos que estar. ¿Y alguna recomendación? Bueno, mencionaste Star Trek en términos de películas, series, documentales, algo como para seguir viendo sobre estos temas. Pues mira, me voy a salir un poco de lo que hemos hablado, pero tiene que ver, porque para estar al tanto de todos estos fenómenos que estamos hablando necesitamos estar al día de muchas cosas y no todo el mundo tiene tiempo. A ello hay que añadir que la capacidad de comprensión de la gente, de las cosas que salen en los medios de comunicación o las meras conversaciones que hay en redes sociales es cada vez más limitada. Y se dice que el cociente intelectual medio de las personas está yendo en disminución. Yo recomendaría a la gente que vea la película comedia de ciencia ficción Idiocracia. ¿Por qué? Porque básicamente es un señor... no voy a desvelar la trama entera, pero es un señor con un cociente intelectual promedio de 100 que por avatares de la vida acaba dentro de una cápsula hibernado y se despierta en un mundo en el cual él es el más inteligente que hay y todos los demás son subnormales profundos. Y a partir de ahí se desarrollan una serie de situaciones que, oye, yo me estoy encontrando con gente que es incapaz de entender el significado de una palabra entrecomillada en una frase. Y esto es como en Los Simpson, el capítulo de Los Simpson que sale el abuelo Simpson en un navío cuando estaba en la Marina estadounidense y está John Fitzgerald Kennedy también y hacen el gag de que sale Kennedy diciendo yo también soy berlinés, que es la frase esa que dijo delante del muro de Berlín y tal, y dice el abuelo Simpson es un nazi, a por él. Y le pegan. Pues esto es igual, la gente yo también soy berlinés es una frase que no van a entender y te pueden pegar porque no lo entienden. Entonces vamos, yo creo que a una mezcla entre democracia idiota, de idiocracia, donde
yo creo que además se fomenta que la gente no entienda lo que escucha, ni lo que lee, ni lo que ve. Y ante eso, dices, ¿qué recomendación le haces a la gente de dónde invertir? Pues si la gente es incapaz de entender una frase, de seguir una conversación, de estar atento a una idea más o menos compleja. Habrá gente que sí y habrá gente que no. Pero yo a la gente le recomendaría ver esa película, porque aunque se van a reír mucho porque es muy divertida, también creo que les va a hacer reflexionar en plan, a ver, nos estamos volviendo cada vez más tontos, nos estamos volviendo cada vez más tontos los poderes que hay económicos, mediáticos, financieros, educativos, el sistema educativo, porque el sistema educativo, yo creo que a ti te ha pasado, ahora las universidades parecen institutos de hace 30, 40 años y en los institutos parecen guarderías. El nivel de comprensión lectora de la gente en una universidad, incluidos profesores, va a menos. Antes, en las carreras, te mandaban libros enteros a leer, clásicos de cada materia, que implicaban un cierto esfuerzo. Ahora eso ya no se hace tanto. Entonces, estamos en una situación a nivel educativa preocupante. Y a ver si a través de esa película pues la gente reflexiona. Espero que la puedan entender también. Claro. Exacto. Bueno, Santiago, muchas gracias por estar aquí. Yo voy a dejar en la descripción tus redes sociales, también la página del Instituto Académico. Y muchas gracias. A tus servicios, un saludo a todos. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.